vamos a barajar un poco con estas cartas. Hay un tema que me gusta también y me apetece compartir en el canal que tiene que ver con las virtudes. Y bueno, quiero barajar para ver pues qué carta nos sale hoy, ¿no? Qué reflexión cortita y breve, más allá de esta que he hecho un poco de forma espontánea, que no tenía premeditada, la verdad, pero que bueno, ha surgido así. He sentido que era un buen momento para grabar, como otras veces. Pues voy a ver qué sale. Sería genial, como otras veces pasa en el canal, que justo la carta que saliese fuese sincronizada con lo que estaba sintiendo y compartiéndoos ahora. Y bueno, vamos a ver. Voy a sacar... Bueno, primero esta, es la que he sentido coger. Y sale un santo que se llama San Gregorio Magno. Y pone aquí una fecha, 3 de septiembre, que además justo cuando grabo esto, pues... a ver, voy a girar la cámara. Pues, como habéis visto, San Gregorio Magno, decía lo de la fecha porque justo grabo este vídeo y septiembre está al caer, pero bueno, que es un dato como curioso nada más. Es el santo patrón de los músicos. Y aquí pone, que ahora leeremos también el librito, dice: nació en el año 540 en Roma. En su familia había habido 2 papas. Félix III, papa entre 483 y 492, fue el tatarabuelo directo de San Gregorio. Agapito I, papa entre 535 y 536, un pariente lejano o tío abuelo conectado a la misma línea familiar. La santidad era casi una norma en su casa del Monte Celio. Santa Silvia, su madre. San Gordiano, su padre, quien servía como una autoridad de la Iglesia romana. Santa Tarsilia y Santa Emiliana, sus tías paternas, dedicadas a la vida consagrada. Y él mismo fue primero presbítero en la abadía benedictina de San Andrés y nuncio de Constantinopla. Presbítero es un sacerdote ordenado con la autoridad espiritual para celebrar la misa y administrar los sacramentos. En cambio, nuncio en Constantinopla es el embajador diplomático del Papa enviado a la capital del imperio para representarlo ante el emperador. Hasta que en el año 590 fue, 50 años después, fue elegido Papa y se convirtió en uno de los más importantes que ha tenido la Iglesia. Estudió Derecho y Política y ocupó el cargo de prefecto de Roma. Prefecto de Roma era el cargo político y civil más alto de la ciudad, equivalente a ser el alcalde y jefe de seguridad absoluto de Roma. Donde fue un orador brillante. Como Papa demostró mucha humanidad y no olvidó nunca a los más necesitados. Trabajó con interés por las misiones en Inglaterra y España y con sumo tacto inició algunas reformas en el clero y la liturgia. Heredó de sus padres una gran fortuna que donó a los pobres y convirtió la casa paterna en un monasterio. Escribió 4 grandes obras: Regla Pastoral, Diálogos Sacramentario y Antifonario, que le valieron el sobrenombre de Magno. Bueno. En definitiva, San Gregorio Magno fue considerado el santo patrono de la música por centralizar, dignificar y estructurar la música sacra de Occidente. Su legado incluye la recopilación y unificación del canto gregoriano en un repertorio único, la fundación de la Schola Cantorum en Roma como la primera escuela oficial para cantores profesionales
y la creación del antifonario, el primer cancionero litúrgico unificado. Además, impulsó un decreto histórico que retiró el canto a los clérigos políticos para dárselo en exclusiva a músicos con verdadero talento. Elevó la música al rango de herramienta teológica y popularizó la notación alfabética, lo que significa asignar letras como A, B, C a las notas, sentando las bases de la música profesional europea. Pero me quiero quedar con la figura del arquetipo del Papa, ¿no? Despojándonos de lo religioso, ¿vale? He cogido así al azar el oráculo del árbol de la vida, que lo usé hace poco, que en cierta forma, pues esto viene de la cábala, del judaísmo, que el judaísmo realmente es de donde nace el cristianismo, ¿no? Pero bueno, es interesante. Veamos a ver si tal vez de la carta del santo que os he sacado podríamos encontrar alguna conexión ahora con este oráculo y un mensaje pues un poco más íntimo que ese dato curioso. Si no la hay, pues no pasa nada. Ahí quedará como, pues yo que sé, algo curioso. Quizá a alguien le resuene o no sé. Vale, para mí que esta carta tiene mucho sentido, quizá. Algunos, y aquí se mezclan dos cosas. Lo primero que os he dicho, que para muchos tendrá mucho que ver en lo que os he compartido, con esto que os voy a decir ahora y con lo que os he dicho previamente, ¿no? Aunque parece que hayamos usado diferentes formatos de hablar de lo mismo. Y es que sale la carta de la rueda de la fortuna, que dice fortuna, búsqueda y abundancia. Así que muchos que quizá hayáis entrado a este vídeo, hayáis entendido, ¿no? Quizá estéis a punto, o quizá estéis empezando a vivir o a aventuraros a caminos o a formas de vivir o de estar desconocidas, pero no porque aquello que estáis haciendo necesariamente tenga que ser algo totalmente nuevo o ajeno a vosotros, sino por cómo os estáis vinculando con eso, ¿no? Tal vez haya unas ganas escondidas de probar o experimentar algo que no os habíais permitido hasta ese momento. Pues como decía antes, quizá por prejuicios externos o por qué van a pensar de mí, aunque no lo racionalizaseis, pero quizá inconscientemente sí era motivo de frenaros, ¿no? O incluso propio miedo a sentir que uno pierde el control, ¿no? El amor es una de las formas más expansivas de redimirnos y de ayudarnos a soltar el control. Y no necesariamente solo el amor romántico, aunque también nos enseña muchas cosas.
para despojarnos de los ideales que rodean todo ello, ¿no? Sino el amor en sí, ¿no? Como decía antes, el amor hacia uno mismo, hacia la creación, hacia la vida, hacia... en fin. Y bueno, sale como esta chica, ¿no? En esta carta como al lado de este timón, como quien gira la rueda, ¿no? Con una ruleta de la suerte, con los ojos vendados. Aquí sale con unas monedas, con unas ramas que le trepan, con varias personas. Como digamos que haciendo un pacto con el silencio, entregándose a la vida, ¿no? Queriendo soltar un poco el control y dejarse llevar por esa fuerza que nos guía, ¿no? Esa fuerza interna o externa, o como lo quieras llamar. Entonces, que haya salido la carta previamente de ese santo, que os he dicho, me quedo con el Papa, tiene mucho que ver porque el Papa habla de lo que está velado también, ¿no? Pero os voy a dejar que vosotros investiguéis esa figura, ¿vale? Yo os he dado el dato, pero vosotros podéis investigar si os apetece sobre todo esto y ver qué correlación encontráis. Luego, el pilar del medio que ha salido tiene mucho que ver con el Papa también, que dice columna vertebral, equilibrio, camino del medio, ¿no? El Papa habla de la rectitud, de los valores, de la equidad, pero desde un lugar distinto, donde no solo aplica la creencia o la moralidad o el porque lo digo yo y ya está, sino que hay un sentido de propósito vital detrás de eso que ese Papa hace, ¿no? De la manera en la que instruye y comparte. Y por último, pues voy a dejar estas 3 cartas que han salido, que es la carta del mundo, que para mí es como ese llamado a la aventura, como os decía, de apertura, que dice independencia, enfrentarse a los miedos, autodisciplina. Sale Keter, que es la corona, fuente, punto, consecución, que habla precisamente de ese lugar de sabiduría que os he hablado reflejado con la carta del Papa. De hecho, esta especie de tridente que sale aquí salía también en la carta de... Ay, jope, es que ahora la he perdido, que la he metido en el mazo. En la carta del camino del medio salía. No sé si os habéis fijado, si no podéis volver atrás. Es que no sé dónde ha ido a parar la carta entre todas estas. De hecho, también salía este símbolo, que si os digo la verdad no me suena, pero no sé cuál es, pero este símbolo también salía en la carta de la rueda de la fortuna. Bueno, es un símbolo que aparece en la cábala porque
por lo que estoy viendo, ahora en el triángulo espiritual aparece también ese símbolo, y aquí en la carta del árbol de la vida la de la rueda de la fortuna, que está aquí. Mira, ¿ves? Aparece justo aquí, está muy... añaden la coronita de Keter también, porque habla precisamente, cada carta habla de aspectos que se están trabajando a nivel interno, ¿no? Y bueno, podéis buscar cuáles son, si os interesa, cada una de estas virtudes que acogen el pilar del medio precisamente, ¿no? Que son como esta especie de puntos de energía o de chakras que conectan a Keter, el eje de lo que somos, o la vértebra de lo que somos, y son como 1, 2, 3 y 4. Cada simbolito tiene como una especie de nombre. Ahora no me acuerdo porque en su día, pues así como un poco por encima, estuve viendo un vídeo de un chico que lo explica, que me llamó la atención porque lo explica muy bien. Y pues hay algunas que se llaman, que se llaman Malhut, el reino, y hablan pues de una virtud. Es muy interesante, la verdad, este tema del árbol de la vida y de la cábala. Y de hecho, bueno, aquí van saliendo por separado pues esos elementos, ¿no? Os dejaré quizá el vídeo de ese chico que os digo que lo explica, ¿veis? Hay otra virtud que se llama Jochma. Dicen los sabios que el ingrediente secreto de plenitud que hay en Jochma, ¿sí?, sabiduría, no es el estudiar mucho, es la humildad. Sabiduría. Bueno, y distintas, o Yeburá, que es la severidad, en fin, curioso, es una cosa como para tomarse el tiempo para reflexionar, una forma más de adentrarse como en la espiritualidad, si lo quieres decir así, ¿no? Ahora os leeré de todas maneras la carta de Keter, ¿vale? Y luego, pues, la última que ha salido, ¿vale? Ah, mira, creo que es la que os acabo de nombrar yo ahora, me parece. Es la de Malhut, el reino, que dice tierra, manifestación, estar aquí y ahora, ¿no? Que para mí, dicho de forma intuitiva, se me hace en esta lectura como la integración, así como ha salido la carta del mundo, que la he vuelto a perder, perdón, es que meto una y sale, no sé. Sí, está aquí detrás. Bueno, me lo voy a tomar como una metáfora de que solo podréis ver el mundo, ¿no? Los que lleguen a esta lectura, en el momento en el que os establezca esa conexión, esa integración, que quizá ahora hace que no veáis, ¿no? Como esta chica que está en la rueda de la fortuna con los ojos vendados, como entregándose por primera vez a un camino distinto, guiado un poco por sus impulsos, su intuición, sin sentir que eso es perder el control, sino con esa coherencia interna, ¿no? Y que no sabe lo que va a pasar o no, pero que en esa especie de fe ciega pues se abre al mundo, ¿no? A una manera distinta de conectar consigo y con su camino, y que está muy regida pues por Keter, la corona, por Malhut, el reino, ¿no? Y que Malhut, el reino, conectada con el mundo, habla de esa integridad, de esa completitud, de al haber yo permitido que todas mis partes, digamos, que se manifiesten y que hablen, sin miedo, sin tener que callar o subyugar ninguna ante la sociedad o ante los demás, puedo manifestar, o se manifiesta, dicho de forma simbólica para mí, el mundo también en su completitud, ¿no? Todas las posibilidades que yo antes no veía, que no creía para mí, o que no sentía existentes o alcanzables, pues también se manifiestan como espejo o reflejo de lo que yo soy en el aquí y en el ahora, ¿no?
Voy a buscar el libro porque lo tengo por ahí guardado y os leo la carta de Malhut y la de Keter, ¿vale? En específico. Vale. Bueno, aquí sale justo el árbol de la vida con las virtudes que son, no me acordaba, las Sefirot, que le llaman en el árbol de la vida, que dice que son, pues bueno, 10 ideas. Por encima de estas 10 ideas está la nada. En fin, no me voy a detener en esto, cada uno, si le interesa, que lo busque, ¿vale? Y aquí pues sale como, te pone cuál es cada una, ¿vale? En este caso, pues en el pilar del medio, ¿vale? Las virtudes que salen es Keter, que está arriba. De hecho, salen arquetipos del tarot. Es muy curioso como a Keter le conecta la maga con Binah, el loco con Jochma, y en medio hay un puente entre Binah y Jochma, que es la emperatriz, ¿vale? Ahora os lo enseño mejor. Pero bueno, las que conectan, ¿vale? Es Keter, debajo está Dat. Justo en el palito que conecta sale la suma sacerdotisa, en el palito del medio la fuerza. Otra virtud, otra sefirot es Tiferet, sale la templanza que conecta. Yesod es otra sefirot, el mundo, que fijaros ha salido en las cartas del oráculo. Igual incluso si hiciésemos una tirada con el tarot, pues saldrían estas cartas. Y abajo Malhut, que es justo la que os ha salido, ¿vale? Nos han salido los dos extremos del pilar del medio, las dos sefirot que sostienen y conectan, ¿no? Que es como tierra y cielo, todas estas virtudes del camino del medio, que es Malhut, que está abajo del todo, y Keter, que está arriba del todo, ¿no? Que habla como una transmutación o un salto de conciencia, si lo quieres decir así, para sentar unas bases, una forma de ser y de estar, ¿no? Cuando os he dicho que Malhut era la integridad, es porque es lo que se permite que se manifieste y sostiene esas raíces de Keter, ¿no? Os voy a enseñar el libreto. Podéis hacerle fotos si queréis, o si no, buscarlo también, ¿eh? Porque si lo buscáis, pues seguro que por ahí encontráis info, aunque yo pues quizá os deje probablemente uno de los vídeos para que podáis acercaros a esto también, si os interesa, os llama la curiosidad. Bueno, vale, y vamos con Keter. Bueno, aquí también está la carta del pilar del medio que os ha salido. Os las podría leer, pero yo os he dado una interpretación básica, ¿vale? Para no alargar mucho esto. Y quiero ir directamente a las que, pues, siento leeros. Vale, Keter, la corona. Fuente, punto, consecución. Y dice, es la número 1 en el árbol de la vida. El espacio en la parte superior de tu cabeza por donde entra la luz. Aquí le llaman Keter, pero habréis visto que en otras filosofías, corrientes místicas o lo que fuere, pues le llaman el chakra de la corona, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde tienes tu antena, el transmisor que envía mensajes al universo y el receptor que los deja entrar. Su planeta es Neptuno, un astro nebuloso asociado desde hace mucho tiempo al mundo del misticismo y la espiritualidad. Características. Un rey de perfil. No puedes verlo entero y si lo intentas, te distraerás preguntándote cómo es el otro lado de su cara. Es un enigma. No muestra todo su rostro a propósito. ¿Os acordáis que os he dicho intuitivamente, en base al arquetipo del Papa también, de entre todas las cosas que simboliza, lo que me salía a decir aquí era el conocimiento velado, ¿vale? Aquel que instruye o se instruye en el silencio.
Y fijaros, ¿no? Que está, como dice aquí, de medio lado, también tiene pues distintos símbolos. Esta carta salió en una lectura anterior que hice en el canal hace poquito, que decía, quizá esto te resuene. Interpretación. Una palabra no salta de la pluma estando completamente formada, sino que se mantiene dentro de la tinta hasta que se dan todas las circunstancias para liberarla. El pensamiento, la estilográfica, el papel. Bienvenido a Keter. Es el momento anterior al momento, el espacio intermedio que lo contiene todo. Con esta carta deberías considerar si estás listo para llevar a cabo tu próxima idea, tu próxima afirmación, tu próximo proyecto, o si sigue siendo algodón de azúcar alrededor de un palo en un parque de atracciones de algún lugar en la imaginación de un niño. ¿Necesitas más tiempo para que tus asuntos se desarrollen? ¿Te urge perderte en una tarea que te lleve a un espacio liminal, a esa primera etapa de algo nuevo? Las ensoñaciones son un tesoro lleno de ideas, pues te animan a entrar en los mundos de la nada para encontrarlo todo, ¿vale? Es como este salto al vacío del que os hablaba y de atender ese imaginario vivo, esas pulsiones, lo que os decía, de seguir el instinto, de permitirse escuchar esa voz interna, incluso si uno no sabe qué va a encontrar, ¿no? Y la activación dice, permítete simplemente estar en presencia de tu propio ser espiritual, el cual no tiene forma ni figura, pues es la definición misma de lo etéreo. Mira fijamente al espacio, deja que tu atención se desplace por el mundo terrenal mientras tu mente vaga por los pasillos del cielo, ¿no? Es como traer el cielo a la tierra, ¿no? Caminar más ligero también, ¿no? Cuando permitimos que Keter entre en nuestras vidas, ¿no? Y luego vamos a la de Malhut, que os he dicho que os la iba a leer también. Es la 10ª sefirá del árbol de la vida. Y donde te encuentras con la tierra y todos los elementales que trabajan con afán, esas energías mágicas que constituyen los bloques de construcción de nuestro mundo, los silfos del aire, las salamandras del fuego, las ondinas del agua y los gnomos de la tierra. Te recuerdan que formas parte de este mundo, que no estás separado de él. Características. Malka, diosa de la tierra y novia de Keter, el primero de los anteriores, es todos los elementos, todos los elementales y todo aquello que alimenta tus sentidos en el mundo. Fijaros que os he hablado de
integridad, ¿no? La completitud. Interpretación. Deberías mirar a tu alrededor, pensar en la tierra en la que vives y en cómo te nutre, en cómo la cuidas. Se habla mucho de los reinos superiores y aunque son hermosos, puedes comer, beber o remar en un río o en otros planos de existencia. ¿Qué echarías de menos? O mejor dicho, ¿qué echarás de menos de vivir en este mundo? Aprovechalo. Se había parado. Aprovechalo porque un día desaparecerá. Entonces, Keter es el que trae el imaginario, pero nos invita a Malhut a no quedarnos ahí, sino a bajarlo a la tierra y a ver todo eso manifestado, repito, en el aquí y en el ahora, ¿no? Por eso el pilar del medio es como el eje, la columna vertebral, que nos invita a encontrar ese equilibrio, ¿no? Y a ver lo sagrado que hay en lo más cercano, ¿no? Y dice, deberías considerar lo que le has pedido a Malka que te entregue y qué prácticas tienes en marcha para tener claras tus manifestaciones. Como final y principio del árbol de la vida que es, te preguntará si has juntado tu propio ser de arriba con tu propio ser de abajo. Puede que sientas que no estás viviendo plenamente. Comprométete a realizar un cambio que haga revivir tus sentidos. ¿Fijáis lo que os decía de encontrar un propósito interno, ¿no? Al hacerlo, activarás tus dones, sus dones, y empezarás a ver más motivos de alegría. En la activación dice, haz pequeños ajustes, cambia hábitos, incluye pequeños rituales en tu día a día y sé consciente de que crecen poderosos robles de pequeñas bellotas. Los grandes milagros surgen del día a día. De aquello que ponemos en acción siendo conscientes de que esa acción en el aquí y en ahora, teniendo presente ese propósito interno y ese balance, en realidad es lo más milagroso que puede suceder, ¿no? Desde esa conciencia. Y luego dice, reserva un momento en tu día, semana o mes para estar en contacto con la naturaleza. Bueno, mientras editaba el vídeo, como conclusión, me nació este escrito que dice así: permítete esos momentos de presencia y escucha interna, de apertura, para mantener viva la llama de Keter en Malhut, el reino del aquí y el ahora. Y lograrás mirar, sentirte guiado por el pálpito de la tierra que contiene lo sagrado del alma. En definitiva, no mires fuera, primero mira adentro, siente, contempla, para poder después ver fuera manifestado aquello que deseas. Alinéate con quien tú eres cuando el ruido de tu mente se acalla y tú te aquietas.
Así que bueno, estas son las cartas que han salido. Cuando estaba buscando el librito me he topado con este oráculo que yo, bueno, lo usaba cuando tenía 17 años. Fue de los primeros oráculos que tuve. Y no sé, me ha llamado la atención. Digo, venga, vamos a usarlo, que es un oráculo que se llama Trabaja tu luz, de Rebecca Campbell. Este no tiene nada que ver con ningún tipo de religión como tal. Así que lo vamos a usar como para liberar un poco esta energía sin que parezca impositiva, sino como mensajes de distintas formas, ¿vale? Y que al final, como este canal se llama, solo son formas, pero en cada cosa podemos encontrar la esencia o lo que necesitamos escuchar, ¿no? Y bueno, y sale la carta de Akasha, que dice, es el propio Dios quien te guía, ¿no? Y dice, ya estás en marcha, deja de darle tantas vueltas y sigue adelante. Tú conoces tu verdadero rumbo. La carta de ser el propio Dios quien te guía es como este voto a aprender a confiar, ¿no? A empezar a aprender a confiar en lo que estás sintiendo sin necesidad de una señal de alguien que te apruebe o valide eso que estás sintiendo, sin tampoco el juicio de tu mente que a veces nos autosabotea, nos dice esto es una locura, esto es una imprudencia, ¿no? O cualquier cosa que tu mente egoica, para resistirse y protegerte, que también está bien, porque tiene miedo, quiera hacerte creer, ¿no? Y la última dice, el templo interior. Devoción, sintoniza con el portal de tu corazón. Y vamos a sacar una más. Esta me gusta, pero no sé. Pero creo que os podría resonar. Dice, la era de la luz. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión, ¿no? Que esto quiere decir como que quizás sea algo que estéis sintiendo que ahora mismo os llama mucho, que os resuena mucho, que lo sentís como algo sagrado, como algo que realmente no responde a un deseo mental, sino algo que sentís que forma parte de vuestro propósito, algo que no se puede explicar, pero que os llama a ir hacia ese determinado lugar y que tal vez no lo entendáis ahora, pero forme parte de algo mucho más grande y vuestra parte más espiritual, por decirlo así, que está conectada con Keter, con la corona, con esa parte que no es tan necesariamente mental, os ha estado llamando o empujando, ¿no? A través del camino de vuestras acciones y de sucesos a este preciso momento para atender ese llamado y aperturaros con fe y con devoción desde vuestra escucha interna, aperturar el corazón y abrazar eso que en el fondo os libera cuando lo pensáis, cuando lo sentís, os aligera la carga porque sentís que ese es el lugar al que pertenecéis, ¿no? Que es vuestro camino, vuestro sentido de evolución o aquello que conecta con vuestra alma, con lo que habéis venido a hacer, como cada uno lo quiera interpretar, porque al final es una sensación fuerte, ¿no? Cuando uno siente la llamada o esa llamada, es porque tal vez está permitiéndose por primera vez conectar
con algo más grande que le guía, ¿no? La carta que salía de Dios te guía, y cada uno lo interpretará, ya os digo, como quiera, ¿no? Unos le llamarán Dios, otros universo, lo que fuere, ¿no? Pero con la carta de Malhut, el reino aquí y ahora, recordando que en última instancia, aquí en lo terreno, eres tú quien está abriéndose paso, ¿no? Y dicen transformación. Las cosas están cambiando a nivel celular. La sanación es profunda. El pilar de la luz, tu vibración se está elevando. Tú eres el oráculo. Esta frase quiero que os la quedéis. Tú eres el oráculo, ¿vale? Es aprender a confiar en que ninguna carta externa, ningún mensaje externo va a ser más fiable que aquello que vosotros sentís en lo interno, pero para poder escucharlo con verdad y compasión y atenderlo, tenéis que abrir ese templo interior, habilitar ese silencio, esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y por último voy a dejar a ver si quiere caer una carta sola, si no, pues la sacaré yo. ¡Ay! Bueno, había caído una, han caído dos de repente. Voy a seguir barajando. Vale, esta que quería saltar, ¿vale? Me encanta que haya salido esta, la verdad. Porque yo os hablaba de la coherencia y dice, alinea tu vida. ¿Hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres? ¿Veis? Y sale esta chica como con los espejos fragmentados, ¿vale? Así que quizá parte de ese llamado tenga que ver con ser justos con vosotros mismos, que el otro día lo veía en una lectura también, y con el mundo, ¿no? Para que eso que estáis pidiendo o anhelando realmente se manifieste en el aquí y el ahora, y vuestras acciones sean libres y coherentes y podréis abrir la puerta a eso. Primero uno tiene que, digamos, que atender ese llamado interno, ¿no? Que ser honesto con uno mismo, con lo que realmente desea y quiere, porque al final es la palabra compasiva hacia uno mismo la que nos libera para dar paso después a un desbloqueo en la energía externa, a una liberación interna que promueve cambios a través de no solo nuestras acciones, sino de dejar que las cosas también se ordenen por medio de ese voto de confianza, ¿no? De revisar qué parte de mí o qué partes de mí habían quedado relegadas o no habían sido atendidas en el camino, tal vez por atender otras cosas que se creían más importantes, ¿no? Pero que ahora dejan de tener importancia, no porque sean menos esenciales, sino porque hay una verdad interna que resuena con mucha fuerza por encima de todas ellas y que pide, digamos, que ser atendida, ¿no? Y que quizá vosotros internamente llevabais tiempo como buscando esa especie de liberación interna, me viene, ¿no? Porque de hecho sale esta carta que dice el nacimiento de una nueva era, nuevas creaciones ven la luz, sueñas con un nuevo mundo, ¿no? Y debajo justo, que esta ya es la última carta, sale la mujer guerrera, que es con esa espada de la verdad, ¿no? Que dice, ¿has atendido tu anhelo más profundo? Y bueno, podríamos sacar cartas y cartas, pero lo vamos a dejar aquí. Sale por aquí Inrama, que dice a dónde te sientes llamada a viajar, en fin. Libérate de tus ataduras. Desecha los antiguos patrones y compromisos de tu alma y tus vidas pasadas.
el espejo, qué o quién te provoca, qué es lo que te inspira, salta, tú vas por delante y ya te alcanzará el universo, en fin. Pues nada, aquí dejo esta lectura. Creo que ha sido muy bonita y muy tierna. Nos vemos por el canal.